Es jueves de Marquesina, tenemos toda la información sobre el séptimo arte, Rafa. Además, echamos un vistazo a la Casa Cueva de Juan O'Gorman. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. También tendremos artes plásticas y más información. Empezamos con algo a lo que le hemos venido dando seguimiento, Rafa, desde hace varios días. Y así lo seguiremos haciendo los próximos porque está en pleno la Feria del Libro de La Habana, que recibe a México como invitado de honor. ¿Qué les parece si para arrancar esta noche conocemos la oferta que tiene el Fondo de Cultura Económica en la capital cubana? El stand del Fondo de Cultura Económica, ubicada en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, Casa Benito Juárez, abrió sus puertas en la Feria Internacional del Libro de La Habana con más de 20,000 ejemplares, entre los que destacan algunos títulos de las colecciones como Vientos del Pueblo. Esta colección, en donde aquí pueden ver el sello, es muy importante para nosotros, ya que todos son precios muy económicos, ninguno sobrepasa los 20 pesos, 10 y 20 pesos, incluso cubanos. Y una de las características que tienen este tipo de libros, aquí pueden ver más, es que son historias muy cortas. Aquí también hay poesía, periodismo, historia, novelas, cuentos, y una de las características que tienen es que todas vienen con algunas ilustraciones de nuestros más representativos ilustradores. Otros de los más importantes colecciones para el Fondo de Cultura Económica justamente es la colección popular. Aquí pueden tener diversos temas también, como periodismo, novela negra, y esto es muy fácil de identificar, ya que según el lomo, el color del lomo de nuestra colección, de eso depende el tema. Y por acá, bueno, colecciones ya más emblemáticas de nosotros, como son breviarios, letras mexicanas, esta colección de Tierra Adentro, que son títulos especiales escritos por muy jóvenes escritores. En el fondo podrán ver algunos de nuestros títulos de literatura mexicana, como los especiales de Octavio Paz y algunos de novela gráfica, que son también muy importantes. En el segundo pabellón vamos a encontrar un poco más de algo que nos enorgullece muchísimo al Fondo de Cultura Económica, que son nuestras colecciones infantiles. Evidentemente para nosotros es muy importante que la lectura para los jóvenes, para los niños, empiece muy, muy jóvenes. Entonces aquí van a ver una de nuestras colecciones emblemáticas, que es A la orilla del viento. También tenemos un poco de literatura juvenil. Esta colección se llama A través del espejo. Eso es un poco de lo que pueden encontrar aquí en el stand del Fondo de Cultura Económica. Recuerden que estaremos hasta el 30 de abril. Estamos muy contentos de ser el país de honor este año en la feria. Justamente con esto se hacen más fuertes los lazos entre México y Cuba. Bueno, seguiremos dando cuenta de lo que allá ocurra. Y mucha atención, creadores audiovisuales. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich ha lanzado la convocatoria para su 7ª edición. Este año se va a enfocar hacia la cultura ambiental. ¿Cómo, dónde, de qué manera hay que registrarse? Descúbranlo a continuación. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas lanza su convocatoria dirigida a productores audiovisuales de investigación, educación, comunicación, divulgación de la cultura científica y tecnológica. En esta ocasión vamos a tener el tema del medio ambiente, aparte de la categoría que el año pasado abrimos, que es Mujeres en la Ciencia. Son de temas de ciencia, tecnología, innovación y cultura ambiental, que es muy importante en esos formatos que son magazine televisivo, cortometraje, cápsulas, documentales, y si tienen ficciones también. Algunos de estos materiales conformarán el programa de la 7ª edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, que se realizará del 21 al 25 de septiembre en 10 recintos de la Ciudad de México, como el Centro Cultural Universitario de la UNAM, y con extensiones posteriores en septiembre y octubre en 7 estados de la República. Se hará una selección de estos materiales previo con un jurado internacional, que es un jurado de España, Colombia y México, quienes seleccionan los materiales, y esa selección será la que estará en Múnich a partir del 21 de septiembre y octubre, son los meses en donde va a estar Múnich.
Como parte de esta edición, también se realizará un homenaje a la doctora Sara Cecilia Díaz Castro, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, por su labor que también incluye la divulgación científica. Será en el mes de octubre. Es un homenaje que está muy interesado también el Estado y sobre todo La Paz, Baja California, el municipio. Entonces yo creo que va a ser un homenaje muy importante y bien merecido para la doctora. Eso lo daremos a conocer ya cuando tengamos la selección de los materiales, ya tendríamos la fecha. Toda la información para la convocatoria de la 7ª edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas está disponible en su sitio electrónico y permanecerá abierta hasta el 18 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y otra actividad para la agenda, les comentamos que el Centro de Cultura Digital abre sus puertas con actividades para todos los gustos, desde los amantes de la danza que no se podrán resistir a sacar fuego a la pista de baile, hasta los cinéfilos que quedarán encantados con la cartelera que nos ofrece. Aquí la información. Con el propósito de reflexionar sobre el cuerpo después del encierro que provocó la emergencia sanitaria, el Centro de Cultura Digital invita a moverse y a disfrutar de la música a través de la actividad Fuego en la Pista. Esta vez aprenderemos a bailar salsa. Para quienes no saben, pues será muy lindo, y para los que nos gusta, pues también será un espacio de disfrute y de baile al aire libre, tratando, pues nuestra primera intención es invitar a la gente a volver al Centro de Cultura Digital. Estas clases de baile se llevarán a cabo los últimos sábados de cada mes. Iniciarán el 23 de abril. Tendremos primero salsa, después tendremos dancehall, tendremos voguing, tendremos hip hop, tendremos rock and roll, tendremos afro, tendremos reggaetón, tendremos también bachata. Entonces, como ves, haremos un recorrido por varios ritmos. Con esta misma reflexión, el Centro Cultural iniciará las proyecciones de audiovisuales experimentales en la sala Cine Más Allá, a partir del 26 de abril. La idea de esta salita de cine desde un principio pues fue explorar todas aquellas producciones audiovisuales que se encuentran en las fronteras con distintas formas de producción audiovisual y con la experimentación de distintas maneras de expresión y de lenguajes cinematográficos y audiovisuales. Las proyecciones son gratuitas. Además estarán acompañadas de talleres, performance y conferencias. La cartelera está disponible en las redes sociales y en la página del Centro de Cultura Digital. Noticias 22, Óscar Cortés. Ayer por la noche, el Colegio de México, a través de sus redes sociales, informó del fallecimiento de Ana María Icaza. Canal 22 lamenta profundamente la pérdida de la pintora y promotora de la cultura, por lo que queremos mandar un abrazo fraterno a sus familiares, y en especial a María Cortina Icaza, directora de la Casa Refugio Citlaltépetl. Esta noche así recordamos a Ana María. La pintora Ana María Icaza falleció el miércoles 20 de abril. Nació en 1922. Fue hija del escritor y periodista Javier Icaza y de la escritora Ana Guido. Su interés por los trazos nació a temprana edad. Yo tomaba pintura con Ángel Zárraga, 3 años, tomé con él. Lo ayudé a pintar un mural que pintó en el Club de Banqueros, ahí en Avenida Juárez. Yo lo ayudé, yo estuve pintando florecitas y frutas y cosas. También fue compañera de los artistas Tomás Segovia y Manolo Durán en las clases que tomó con el pintor español Ramón Gaya. En 1949 se casó con el poeta y filósofo Ramón Xirau. Nos casamos, nos fuimos a Estados Unidos y después tuve a mi hijo y ya me dediqué a cuidar al niño y dejé la pintura, cosa que hice muy mal. Pero pues yo era muy necia. No quería que al niño le hiciera a nadie nada, no quise que tuve nana. Yo le hacía todo. Entonces dejé la pintura. Y después mi hijo, ya de grande, me decía, pero mamá, vuelve a pintar, y me compró un caballete y me compraba pintura y para que yo volviera a pintar. Y ya no volví a pintar, y ahora fíjate que ya a mi edad, ahora se me está antojando volver a pintar. También incursionó en el mercado del arte. Yo dirigí galerías de arte y estuve de representante de Christie Manson & Woods aquí.
Tuvo un hijo con el poeta Ramón Xirau, al que llamaron Joaquín. Murió a los 26 años y en su honor instauraron el premio Joaquín Xirau y Casa en 2 categorías, uno para poesía y otro para economía, que se otorga bajo el auspicio del Colegio de México desde el año 2013 para apoyar al talento de las nuevas generaciones. Noticias 22, Óscar Cortés. Reiteramos nuestra condolencia a los familiares, amigos, alumnos de la maestra Ana María y Casa de Xirau. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a echarle un vistazo a la cueva de Juan O'Gorman. ¿Cómo se ha ido restaurando este espacio? Veámoslo. El pasado 17 de abril, Elena Poniatowska escribió en sus redes un mensaje sobre la casa cueva de Juan O'Gorman. La Premio Cervantes recordó que era una cueva en el Pedregal, en la avenida San Jerónimo, que el pintor tuvo que vender por falta de dinero y que fue adquirida por la pintora Helen Escobedo. Todo eso está destruido, lo levanta entre 48, te digo, 49, 51, 52, te digo, porque él después da varias fechas, porque quiere adelantarse, esa es la explicación, ¿no?, a la solución de cuevas habitables que Carlos Lazo está ensayando. Y él la vive, dice, 16 años, la vende a Helen Escobedo, y Helen Escobedo, aunque le promete que la conservará, la demuele, ¿no? La demuele, también la rasura y la transforma en una casa estilo mediterráneo, ¿no? Pues la destruye, ¿no? Y no existe más, pero existen los planos, existen muchas fotos. Al mensaje de la escritora, muchos se sumaron sugiriendo que sería bueno pensar en restaurarla o en darle la apariencia que tuvo primero. Sin embargo, al ser una propiedad privada, poco se sabe del estado actual de la construcción que realizó Juan O'Gorman en la calle de San Jerónimo 162. Algo muy importante, ¿sí? Gente que sí la conoció, Max Cheto, Carlos González Lobo, ¿sí?, hablan de lo impráctica que era, ¿no? El viejito Juan O'Gorman salía a recibir a Carlos González Lobo, y Carlos González Lobo se acordaba que Juan O'Gorman olía a humedad. Sin embargo, es una enorme pérdida el ya no contar con esa casa, ¿no? Pero yo no creo que tenga caso, ¿no? Yo creo que existe suficiente documentación para conocerla a detalle. Javier Guzmán Urbiola señala que lo ocurrido con la casa cueva de Juan O'Gorman debe alertarnos ante la pérdida constante de la arquitectura patrimonial del país. Don Edmundo O'Gorman, el hermano de don Juan, don Edmundo O'Gorman decía, los historiadores son profetas al revés. No pueden decir qué va a ocurrir, pero sí pueden decir que no puede por ningún motivo volver a ocurrir. Pues este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo aspiraría a que no vuelvan a ocurrir destrucciones de este tipo. Noticias 22, Alberto Aranda. No, la verdad se ve impresionante esta casa, que manera de acercarse a la arquitectura tan diferente a lo que él acostumbraba a hacer, a lo que se tenía por corrientes predominantes en la época, que era el funcionalismo, muy influenciados por Le Corbusier. Pero pues aquí más bien a lo mejor se fue por el lado un tanto orgánico, quizá de Frank Lloyd Wright, que también era un arquitecto que admiraba mucho. Desafortunadamente ya hemos visto la historia por la que atravesó, pero bueno, pues ahí está el testimonio de otra forma de hacer arquitectura. Y por otro lado, ayer por la tarde arrancó el Encuentro Nacional de Tradición y Nuevas Rolas. Ahí se vivió la ceremonia, así se vivió la ceremonia inaugural. Vamos a ver. Miércoles 20 de abril. Poco después de las 5 de la tarde, todo estaba preparado para el comienzo del Encuentro Nacional de Tradición y Nuevas Rolas.
Autoridades del Gobierno de México, músicos y compositores se congregaban en el patio del Museo Nacional de Culturas Populares. Motivados por la diversidad creativa, lingüística y cultural del país, dieron el banderazo de inicio para la tan esperada 8ª edición. No es solamente un encuentro de músicos, sino es un encuentro, como decíamos, de culturas, de cosmovisiones, de formas distintas de ver el mundo en jóvenes que tienen entre 18 y 25 años. Aquí convergen diferentes formas musicales, diferentes lenguas originarias de nuestro país que se cultivan por los muchachos, son hablantes provenientes de diferentes regiones de México, de diferentes comunidades, y ellos son músicos que están expresando no solamente sus inquietudes, sino su identidad a través de las diferentes fusiones musicales. Tras una serie de reflexiones sobre la importancia y los diferentes usos del lenguaje en la música, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Vespalova, habló sobre la trascendencia de la labor artística y lo que ésta supone para la conservación de la lengua. Al concluir el acto protocolario, los músicos Jaime López, Damián Martínez y Diana Flores compartieron sus experiencias sobre la creación musical en la mesa El panorama de la música indígena contemporánea. Cada uno de ellos respondió a las preguntas e inquietudes de los jóvenes intérpretes que participan en el encuentro. Yo creo que tenemos que potencializar la música. La música es un canalizador, es como una especie de amplificador de muchas cosas culturales, pero sobre todo de las lenguas. Yo creo que podemos dar esta idea de que la gente en nuestro mismo país se motive a aprender o a conocer una lengua o una cultura de nuestro propio país. Yo creo que sí es muy importante que todo tipo de foros que obviamente promuevan esta especie de identidad, pues es muy importante porque es nuestro idioma. Insisto, nuestro idioma son varios idiomas y lo importante es que estemos en una lengua que sea dinámica, una lengua viva. Una vez terminado el conversatorio, subieron al escenario los miembros de Rockercoatl, grupo de rock nahua de Tepazolco, Puebla. En estos momentos, bandas y solistas permanecen en el campamento del Complejo Cultural Los Pinos, donde reciben talleres y clases magistrales para continuar con su formación musical. Del 23 al 24 de abril ofrecerán conciertos de entrada libre en el nuevo Parque de Cultura Urbana de la tercera sección de Chapultepec. Todos los detalles de la programación pueden encontrarlos en la página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y de festival en festival, ahora nos vamos al Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que ha llegado a su fin. Los pormenores de esta edición los tienen nuestros compañeros de la agencia de noticias Xinhua. La edición número 17 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá llegó a su fin el domingo, tras 17 días de realización en los principales escenarios de la capital colombiana, con un efecto muy positivo en sus presentaciones, según la expresión de organizadores y protagonistas. El festival hace un balance tremendamente positivo, un ciclo altamente exitoso, la mayoría de salas llenas, pero esa es la respuesta de los bogotanos, de la gente que vino de toda Colombia, turistas internacionales que vinieron y creyeron en esto. Como parte de este balance positivo, el sábado se llevó a cabo la última presentación de la obra Develaciones, un canto a los cuatro vientos, dirigida por Iván Benavides en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la capital colombiana. Leiva mencionó que el éxito de la obra se debe también a la importancia del retorno del Festival Iberoamericano de Teatro, evento aplazado en 2020 por la pandemia del nuevo coronavirus. El efecto que se siente acá y el espíritu es realmente excepcional. Develaciones es una obra hecha con demasiado amor alrededor de un odio que finalmente nos tenemos que quitar de encima y aprender de lo que hemos hecho para no volverlo a... De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, esta pieza teatral busca nombrar la realidad colombiana a través del arte para sensibilizar así a todos los públicos respecto a la diversidad y sus implicaciones en el conflicto armado. El nuevo formato del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá implica la realización de nuevos ciclos de presentaciones en diferentes temporadas y cada año, ya que antes de la pandemia se efectuaba de manera bianual.
Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticia Xinhua. Un buen pretexto para visitar el Centro Cultural Universitario es la nueva adaptación del montaje La culpa busca la pena y el agravio la venganza. Es una obra dirigida por Emma Dib que cuestiona los roles femeninos. Vamos a ver más. La compañía de teatro Los Semejantes presenta la propuesta escénica La culpa busca la pena y el agravio la venganza, atribuida al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, bajo la dirección de Emma Dib. Una versión contemporánea que revalora la figura femenina en el contexto actual y pone énfasis en la inclusión. Para poder articular esta puesta en escena nos basamos en varios estudios. Sobre todo hay uno en particular de la maestra Margarita Peña, en donde estudia la obra de Juan Ruiz de Alarcón, porque en sus obras hay elementos biográficos. Entonces tenemos como esta línea que atraviesa la biografía del autor. Está por otro lado la biografía del autor, la verdad y la sospecha es una de las líneas que abordamos. Por eso vemos un primer cuadro donde los personajes aparecen con antifaz. Y al final terminan, después de toda la obra, terminan sin antifaz, ¿no? Es decir, poco a poco los personajes van develando sus verdaderas intenciones, sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas inquietudes. Con humor sarcástico, la obra cuenta la historia de 3 hombres y 2 mujeres que se ven envueltos en un conflicto amoroso similar al de la comedia del Siglo de Oro. Un juego de enredos con tintes de fatalidad que sigue la línea de la teatralidad y fue delineada en conjunto por la directora, los actores y encargados de escenografía y vestuario. Si a quien se debe la vida se rinde la libertad. Tenemos la línea temática de los diferentes tipos de amor. Está el amor de pareja, está el amor de amigos, está el amor filial, padre e hijo, hermana, hermano. Y esta es una línea de exploración que fue muy importante para nosotros. Los personajes originalmente tendrían que corresponder a tipos. Y no corresponden a tipos ni a las edades. Si la dama joven virtuosa, el caballero virtuoso, no es así. Y también hay un cuestionamiento al rol femenino y a la cuestión del honor, que es muy importante en el Siglo de Oro, ¿no? Hablábamos de que el honor, ahí investigamos también sobre el honor en el Siglo de Oro, y bueno, hay una parte nuclear del honor con la cual coincidíamos que es la integridad y la dignidad del ser humano, que está como en el centro. La culpa busca la pena y el agravio la venganza se puede ver de jueves a domingo hasta el 8 de mayo como parte del aniversario 450 del natalicio del autor novohispano del Siglo de Oro en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Noticias 22, Karen Rivera. Obras que trascienden el tiempo y adquieren nueva vigencia al enfrentarnos a nuestra realidad y a la forma de convivir con otros seres humanos. Y bueno, ya escuchábamos ahí también la memoria de la maestra Margarita de la Peña, que bueno, es fundamental para entender el Siglo de Oro. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Soy Jacaranda Correa. Reciba a la profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, Violeta Núñez, y al columnista ambiental del medio Pie de Página, Eugenio Fernández Vázquez, para hablar sobre la disputa por el litio mexicano. No se lo pierdan al término de Noticias 22. Una pausa. Volvemos. La propuesta cinematográfica en la pantalla de Canal 22 y en otros espacios. ¿Qué tiene que ver el Día del Libro y la Rosa con el cine? Todo esto lo descubrimos en La Marquesina. Qué gusto estar con Julio López para que nos platique acerca de lo que está ocurriendo en el Séptimo Arte aquí en Marquesina 22. Julio, ¿cómo estás? Tenemos varias cosas que comentar. Ya adelantaba Rafa alguna de ellas que tiene que ver con lo que presentan en la festividad del Libro y la Rosa, que se extiende cada año hay más actividades.
también el cine está incluido. Pero vamos a iniciar con una entrevista que realizaste con Jimena Montemayor. Así es, Laura, muy buenas noches, amigos de Canal 22. Pues sí, justamente es jueves de cine mexicano en Canal 22. Y esta noche esta televisora presenta Restos de Viento, que es la segunda película de Jimena Montemayor, una historia que tiene que ver con la resignación un poco y con las ausencias. Con que el duelo, con el duelo, Con ¿no? el duelo. Es una película que además le llega mucho a la cineasta. Está en un momento complicado cuando empezó a escribir esta historia, después la llevó a la pantalla grande y bueno, el resto es historia. La película le fue bastante bien y ahora va a pasar por Canal 22, Laura. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no veo nada, yo solo veo este y ese. Fíjate bien. Búscalo. El viento que entra y sale por la boca es el que nos mantiene vivos. Cuando cesa ese soplo, morimos. Estas palabras resumen la esencia de la película Restos de Viento de la cineasta Jimena Montemayor. Restos de Viento narra, digamos, el viaje de esta familia y cómo tiene que como reconstituirse y reintegrarse a partir de la ausencia, ¿no? De la pérdida del padre, del patriarca de la familia, y cómo cada uno de los personajes transita este duelo y esta negación, ¿no? También muy al inicio. Cuando creces se van. ¿Esos miedos? Sí, pero llegan otros. Este es el segundo largometraje de la cineasta, una historia íntima que ganó el premio de la prensa en el Festival de Cine de Guadalajara y el de Mejor Película de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Miedo que te portes mal, que le pegues a tu hermano. En algún momento todos y todas pasaremos por estos momentos de ausencia y que cuando las vives, o sea, cuando no las vives es tan difícil de entender, y cuando las vives es ya como que eres parte de un ejército, que ya, ¿no? Como que te une algo. O sea, a mí me pasaba como que hay ciertas cosas que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y como que hay un cierto lenguaje que perteneces ya a los que ya, ¿no? Ya perteneces a estos que viven como incompletos, ¿no? Que aprenden a evitar una ausencia. Restos de Viento se desarrolla de manera pausada. Poco a poco se nos revelan las motivaciones de los personajes. Todo encaja en esta historia, incluida una presencia espectral creada por la imaginación de un niño, pero materializada de manera certera en el filme. ¿Qué haces aquí? Debes de ser libre. En parte era como jugar como con esa literalidad infantil y por otro lado estaba también como toda esta mitología y cosmovisión de los indios navajos. Ana, ¿por qué lloras? ¿De qué vienes disfrazada? ¿Qué no ves? Soy una viuda. ¿Y qué es eso? Es para superar la pérdida. Restos de Viento se transmite este jueves 21 de abril en punto de las 22:30 horas por la señal de Canal 22. Noticias 22, Julio López. Gran oportunidad para ver una película. Hemos estado hablando de películas dirigidas por mujeres, protagonizadas por mujeres que tienen una enorme carga emotiva, con un buen guión, con buenas actuaciones. Vale mucho la pena, no hay que perderlo. Sí, bueno, dicho sea de paso, esta película es protagonizada por Dolores Fonzi. Por Dolores Fonzi. Sí, lo hace increíblemente. Y bueno, también hablando del trabajo de Jimena, recientemente estuvo haciendo una serie que se llama Señorita 89, está preparando su siguiente largometraje y también está participando en una serie de que me dijo que todavía no puede hablar. Pero le dijiste que queremos la primicia, ¿verdad? Por supuesto, y nos dijo que sí. Ah, bueno. Bueno, entonces ya está la promesa de que tendremos la primicia de la siguiente producción, de la siguiente serie que va a dirigir Jimena Montemayor. Va a estar muy bien. ¿Qué más nos tienes, Julio? Estábamos platicando que hay unas propuestas interesantes. Pues sí, como bien sabes, ya Filmoteca. Ya hemos hablado mucho justamente en la semana de lo que va a haber en la fiesta del libro y la rosa, ¿no? Que se realiza en el Centro Cultural Universitario. La Filmoteca de la UNAM, por supuesto, se suma a esta celebración. Va a tener un ciclo que de verdad no se deben de tener. Van a tener El Padrino. Muy diverso. Lo que estaba viendo es que realmente es muy diverso. Criminales en el cine, pues, ¿no? Es una selección bien interesante y aquí les digo más de qué se trata. La UNAM proyecta en pantalla grande y de manera gratuita El Padrino a 50 años de su estreno en salas de cine.
Vamos a empezar con justo el viernes 22 de abril a las 6:30 en la Sala Grande, en la Julio Bracho, aquí en el Centro Cultural. Vamos a poner esa primera película, El Padrino, de Coppola, y después nos vamos a ir moviendo por diferentes lugares y situaciones. En realidad, esta es la primera proyección del ciclo 50 años de El Padrino, mafiosos de aquí, de allá y del más allá, que forma parte de la Fiesta del Libro y la Rosa que organiza la Universidad Autónoma de México. El ciclo se divide en 3 bloques, los clásicos como El Padrino 1 y 3 y Scarface. Luego vienen las películas mexicanas que dan cuenta del crimen organizado, como Distinto Amanecer de Julio Bracho, La Noche Avanza y La Otra, ambas de Roberto Gabaldón. La obra de Gabaldón es, sin duda, del canon de cine mexicano, probablemente es el que estilísticamente tiene más una voz propia y una voz que cambia además entre una película y la otra. Tiene como diferentes, toca muchos temas diferentes, los toca de diferente manera, se aproxima a ellos con un rigor y con una claridad extraordinarias. A este ciclo de mafiosos muy malos, protagonizando películas muy buenas, se suman títulos como Ciudad de Dios, Perros de Reserva, Pandillas de Nueva York y Gángster Americano. Noticias 22, Julio López. Oigan, ¿qué escenas de este cine mexicano, delincuencial, digámoslo así? La Otra es una gran película, con actuaciones formidables. Sí, fíjate que últimamente también han restaurado la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca también, películas de Roberto Gabaldón. Está tomando una importancia inusitada, ¿no? Algunas de sus películas estuvieron proyectando recientemente en el Museo de la Academia de Hollywood, ¿no? Así que Roberto Gabaldón está más vivo que nunca. Van a presentar un libro también que se llama El Gallo de Oro, que tiene que ver justamente con la película que dirigió Roberto Gabaldón. Ayer, si no me equivoco, esta semana. Sí, el guion es de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez, nada más y nada menos. Efectivamente. ¿no? Fotografiada por Gabriel Figueroa también. Son el encaso. Sí, es una película que protagonizada por Ignacio López Tarso, y que él nos dijo en una entrevista, nos comentaba que era su película favorita. O sea, él ha filmado cualquier cantidad de películas y decía, mi película favorita es Mi Gallito de Oro, es mi preferida. Por algo será, ¿no? Yo estoy en contra del maestro Ignacio López Tarso. Tiene que ver también con mi película favorita es, él, ¿no? Sí, es Macario. Macario. Quizás es la gran película, pero tiene que ver también con cómo lo vivió él durante la filmación, que eso también, digamos, que es una historia completamente personal, que no tiene que ver a lo mejor solamente con lo que se refleja en el cine, ¿no? Sino las vivencias que puede tener un artista en el contexto de una filmación, ¿no? Sí, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, son solo algunas de las propuestas que habrá en la Fiesta del Libro y la Rosa, ¿no? Que empieza, como ya se los decíamos, el viernes. Las funciones son gratuitas, dense una vuelta, hay mucho que ver, mucho que hacer. También va a haber una charla respecto a justamente al Padrino, pero no es lo único que hay, ¿no? Porque también en la pantalla de Canal 22, Laura, tenemos muchas opciones. No me digas, ya nos hablaste de cine mexicano, pero tenemos otra opción, porque en la pantalla de Canal 22 tenemos vertientes muy diversas, cine internacional, cine de diversas partes del mundo, cine que no van a poder ver en ningún otro lado, así que es la oportunidad de hacerlo aquí en la pantalla del 22. Sí, justamente acerca de eso nos habla el crítico de cine Leonardo García Tsao. Ya no les cuento más, que él nos sorprenda que nos van a presentar justamente por la pantalla de Canal 22. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en ocasión del reciente y lamentable fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra el día 16 de abril, este próximo domingo, Canal 22 ofrece el documental Rosario, que es dirigido, producido y escrito por Shula Ehrenberg. Shula Ehrenberg es una cineasta de origen argentino, pero que ha vivido en México la mayor parte de su vida y realizó este documental centrándose en la figura de la ya citada Rosario Ibarra de Piedra para documentar su vida, su lucha, su activismo y al mismo tiempo darnos una visión muy humana, muy cálida de esta figura tan entrañable. Es un resumen de su trayectoria, pero también nos muestra el lado casero, el lado doméstico
que tenía Rosario antes de la tragedia, antes de que desapareciera su hijo Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que fue desaparecido por fuerzas gubernamentales oscuras y que nunca apareció. Entonces la película nos remite a ese pasado perdido, a ese momento en las películas de Super 8 que la familia tomaba. Y como digo, ese tono cálido afecta a toda la película, que es un producto además de un equipo muy nutrido. Están los fotógrafos Carlos Rossini y Ernesto Pardo, muy destacados ellos. También fotografía de Shula Ehrenberg, la propia Shula Ehrenberg. El guión fue escrito por Shula y por su hija Natalia Brustein. Dura apenas 70 minutos y es la pieza perfecta para homenajear a Rosario Ibarra de Piedra. Este domingo pasa a las 22 horas aquí por Canal 22. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Leonardo García Sao. Y bueno, en esta ocasión una proyección especial, efectivamente, en homenaje a una gran figura de la defensa de los derechos humanos y, bueno, de la exaltación de la justicia como una necesidad y un bien humano. Tenemos más de cine mexicano. Hace poquito estábamos platicando acerca del aniversario 65 del fallecimiento de Pedro Infante. Vamos a hablar de dos figuras, Julio, que protagonizaron un amor de película en la vida real con un final trágico, porque así lo decidió el destino. Así es, justamente así empiezo esta entrevista que tuve hoy, justamente por la mañana, con la protagonista de esta historia de la vida real, que además habla justamente de su pasión por el cine, de pues, su relación obviamente con Pedro Infante y de lo que significaban los premios para ella y para él, ¿no? Digamos que lo que me dice es muy revelador, ¿no? Y los invito a ver justamente qué nos dice Irma Dorantes. Como si fuese una película, la historia de Irma Dorantes y Pedro Infante se fue entrecruzando de manera fortuita durante varios años, primero en Los Tres Huastecos y luego en No desearás a la mujer de tu hijo. Sus vidas quedaron estrechamente ligadas y por esa razón, la Secretaría de Cultura les rinde homenaje de manera conjunta, tomando como pretexto el 65 aniversario luctuoso del ídolo de México. Yo creo que es la primera vez que una Secretaría de Cultura se toma la molestia de hacerle un reconocimiento al señor Infante, que es realmente el único ídolo que tenemos, el ídolo del cine mexicano. Amado por la gente y visto con cierto desdén por sus pares, a pesar de su prolífica carrera, solo estuvo nominado a los premios Ariel en 8 ocasiones, y cuando ganó el máximo galardón que se otorga en el cine mexicano por la película La vida no vale nada, decidió no asistir a la ceremonia. Pedro cuando hizo Nosotros los Pobres y Los Tres Huastecos, me platicaba, porque en ese tiempo yo no lo trataba, que tenía mucha ilusión de que le dieran el Ariel, pero no era de la estatura de la vida de la Academia Cinematográfica, porque eran los mariachis. Entonces, cuando pasa el tiempo, se hace muy importante y le dan un Ariel con una película muy, muy del alta. Y dice, no voy a recogerlo. Pero ven, Pedrito, te vamos a dar el Ariel. No me lo dieron cuando yo trabajé tanto y era mi reconocimiento que tenía mucha ilusión. Ahorita ya no me importa el Ariel, no voy. Y yo creo que fue su venganza contra la Academia, porque no fue a recibir el Ariel. Han visto la foto 1000 veces de Pedro con el Ariel en una mano y con Irmita cargada en la otra. Y le dijo, está más bonito este Ariel que este. Estaba más bonita su hija que el Ariel. Irma Dorantes tiene una larga trayectoria artística que incluye radio, cine, televisión y teatro. Es una de las últimas actrices que aún viven
y que formaron parte de la época de oro del cine mexicano. Entre aplausos y mariachi la recibió el público asistente al homenaje. Yo hice todo eso, de veras. ¿A qué hora sí se trata? Grabar discos, hacer palenques, cantar, cabaret, teatro, pastorelas, teatro de comedia, teatro de revista, películas, presentaciones personales, los caballos. Digo, ¿y a qué horas hice todo eso? Dios de mi vida, fue demasiado. Cuando ya lo analizo, sí, la verdad que todos estos años trabajé mucho. El homenaje en realidad se convirtió en una entretenida tertulia que no tiene desperdicio. Ahí reveló cómo inició su relación con Pedro Infante y sus inicios en el cine. Además, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, rescató 2 audios que dan testimonio de otras facetas de la actriz. Noticias 22, Julio López. Si después de la muerte de Pedro Infante uno pensaría que se sumiría en un dolor, Julio, una tristeza muy profunda que le impediría seguir trabajando, pero floreció de una manera impresionante y tú mencionaste algunos datos. Si uno ve la lista de todo lo que ha hecho Irma Dorantes, tiene que ver con la música, tiene que ver con la televisión, los escenarios, o es muy buena amazona. A lo mejor lo sigue practicando arriba de un caballo, pues podría hacer cosas muy, muy interesantes, cantar incluso. Sí, claro, escribió sus memorias, ¿no? Ahí justo con Pedro Infante. Y bueno, la cosa es que esta charla no tiene desperdicio. La van a encontrar en las redes sociales, en el canal bien. Buena recomendación. de YouTube. Duró como un poquito más de 2 horas y media, pero tienen ahí cosas realmente impresionantes. Sí, y bueno, si pueden conseguir su libro de memorias, ahí cuenta anécdotas fabulosas, como las serenatas que le llevaba junto con Jorge Negrete. Imagínate, en aquella época que llegue Rafa, ¿cómo la verías tú? Una mujer que vayan a darle serenata a Pedro Infante y Jorge Negrete. En su balcón, bueno, casi se desmaya, ¿no? Recordarán aquella canción del Chorro de Voz. Ajá. Pedro Vargas y otros 2 acompañaban en la canción a Pedro Infante y no daba el falsete. Gran personaje, doña Irma Dorantes. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana y los invito a descubrir quién será el invitado de este próximo lunes en Catarsis 22 con Pedro Cominic. Hola. Soy Emilio Álvarez y Casa, me da mucho gusto saludarles. Voy a estar la próxima semana, este lunes 25, en el canal 22. Voy a estar en la 4ª temporada de Catarsis 22. Voy a platicar con Pedro Cominic. Vamos a platicar de los temas de tendencia y algunos otros asuntos. Ahí nos encontramos. Saludos. Y Catarsis también lo hacen ustedes. No olviden que pueden votar en la encuesta que aparece en el perfil de Twitter de Canal 22. Pedro Cominic y Emilio Álvarez y Casa hablarán en vivo sobre las tendencias que más votos reciban de su parte. Todos sus teléfonos o sus computadoras en este momento participen en la encuesta y hagan Catarsis el próximo lunes. Una pausa, regresamos. Esta noche en la región Roberto Frías visita el barrio que vio crecer al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. ¿Ya saben a cuál me refiero? Anclado junto al periférico como un guijarro valioso, el sitio arqueológico de Mixcoac nos recuerda su historia. Su nombre, que significa donde se venera a la serpiente de nubes, hace referencia a una cultura de proveniencia teotihuacana que se estableció ahí cerca del año 400 a.C. En tiempos del Imperio Azteca, los pobladores constituían un asentamiento tranquilo que tributaba a Coyoacán y que se dedicaba a la producción de maíz, frutos, flores, textiles y leña. En tiempos virreinales, siguió siendo un poblado que se libraba de los grandes movimientos de la historia y se concentraba en lo agrícola. Su tamaño pequeño en comparación a otros poblados de la Ciudad de México le permitió esconderse entre sus calles bien empedradas, sus tradiciones y sus pocas familias.
Fue en este barrio, cuando ya era un pudiente enclave del Porfiriato, en el que Octavio Paz vivió su infancia en tiempos de la Revolución y en las postrimerías del movimiento, refugiado en la casa del abuelo, el escritor y abogado Ireneo Paz. Casa que aún se conserva, aunque convertida en convento de las dominicas desde 1947, justo enfrente de la iglesia de San Juan, erigida en el siglo XVI. Paz recordará tiempo después su afición al básquetbol, los tranvías del barrio y la higuera que dominaba el jardín de aquella casa, árbol al que se encaramaba para rumiar juegos fantasiosos y quizá para pensar algunas de sus primeras imágenes poéticas. En cierto sentido, esa higuera simboliza la permanencia del barrio de Mixcoac, que con el advenimiento de los ejes viales a finales de los años 70 y de la línea 7 del metro, sufrió tremendas mutilaciones que incluso llevaron a la demolición de edificios históricos y la separación de contextos también históricos del pueblo mismo. Sin embargo, Mixcoac se sigue alzando discreto en su centro y en sus rincones históricos como la Plaza Jáuregui o el antiguo ayuntamiento. Basta buscarlos en medio del entramado de comercios, autos y vialidades desbocadas. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, la memoria ahí está, y quienes visiten la Ciudad de México será paso obligado porque es una zona muy céntrica. Y hoy nos despedimos celebrando los 75 años del músico y actor estadounidense James Newell Osterberg Jr., mejor conocido como Iggy Pop, un personaje muy particular que ha destacado como solista y es uno de los máximos referentes del movimiento punk y el garage rock. Así nos despedimos esta noche. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.